tenga problemas. Muchas gracias por estar aquí, chicas, y bienvenidas al taller de Serendipia, que es un taller 5 en 1. Es decir, son 5 talleres en uno con varias técnicas inversivas y transformacionales que son para que podamos conseguir el resultado que queremos. Para empezar, voy a un poco presentarme para aquellos que no me conocen, aunque casi todos me conocen. Mi nombre es Marianela Fernández, soy coach pericial ontológico, lo que significa que he estudiado varias técnicas y entre todas, coach profesional, ontología, Ludwig Reich y además, como soy terapeuta en letras, soy coach ontológico pericial. Lo que significa que a través de las letras hemos creado, bueno, no las creé yo, las creó mi profesora, pero con ella pudimos hacer un sistema que es muy potente para poder remodelar lo que es la neurociencia a través de las letras. En el cerebro existen unas como raíces, ¿cierto? Que son las neuronas que se conectan al hacer cualquier tipo de cosas. Y cuando hacemos escritura, que es la parte más entretenida de todo esto, cuando escribimos, todas nuestras neuronas están conscientemente despiertas, porque intenten escribir una palabra, pero pensando o hablando de otra cosa. Es casi imposible. Hay 2 Rosas Castillos. Acabo de darme cuenta. Qué lindo. Me encanta. ¿Son hermanas? Hermana Miriam y Rosa, pues, soy yo. Ah, maravilloso. Muy bien. Un gusto, Miriam. Y bueno, estas conexiones que hay en el cerebro se conectan a través del lápiz y el papel. Después que le demos el espacio al doctor, que siempre tiene poquito tiempo, él nos va a ayudar con una parte muy importante. Yo les voy a explicar que yo trabajo con 3 sistemas del cuerpo, que son el sistema reticular ascendente, más conocido como SARA, no sé si se ve, aquí lo tengo, dice SARA. Acuérdenme de enviárselo a las monitoras. Y SARA es el sistema que nos concentra, que es como quien dice nuestro enfoque. Y existe también el sistema nervioso central que está conectado con el cerebro y con el intestino. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer un hackeo, como dice la promesa de este taller, ¿cierto? Tenemos que enfocarlo de muchas formas, es decir, de todos los sistemas. Porque como me explicó a mí ya alguna vez Felipe, todos los sistemas son como las barritas del dominó paradas. Si yo voto una, esa empieza a votar la otra y esa a la otra y terminan cayendo todas hasta enfermarnos. Nosotras, casi todos los que están aquí, ya han estado conmigo en algún otro taller, así que saben más o menos de qué se trata la técnica pericial, pero como el doctor tiene poco tiempo, lo vamos a dejar hablar él primero y después voy a hablarle yo de todo lo que va a entrar en este taller y qué es lo que vamos a hacer. Lo que sí les puedo adelantar es que son 22 sesiones, 11 con clases directamente con presentación y 11 que son de reprogramación con autohipnosis, que las vamos a hacer en vivo y en directo. ¿Ya? Eso para que ahora les voy a presentar a nuestro querido doctor Felipe Herrera, quien él estudió acá en Chile, así que es un doctor de los reales, y además se hizo una especialización en Estados Unidos. Él nos va a contar un poco más de todos los títulos que tiene, porque en realidad lo que él sabe, pocos médicos lo saben. Ustedes saben que yo no soy muy amiga de los médicos, porque no me gusta comer pastillas, pero él me dio como 5 pastillas, pero son todas vitaminas y cosas por el estilo, y estoy con un ánimo totalmente distinto hace una semana atrás. Así que, bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí. Les presento Hola, hola, una pequeña comunidad que tenemos acá. hola, hola, ¿se escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Hola, todos, ¿cómo están todos? Hola, hola. Bien, bien. Pero Bueno, muy yo les bien, contaba a las chicas que como mis talleres se están fusionando, lo que estamos haciendo es unir varios talleres para hacer uno solo. Y en uno de los talleres, que es el de los 7 pecados capitales, hablamos de la gula como primer punto de partida, porque hacíamos lo que yo consideraba que era una limpieza intestinal, porque a mí me funcionaba, pero con los conocimientos que tiene el doctor Herrera, me he dado cuenta que eso era nada, apenas era como un poquito para limpiar y estar un poquito más liviana nada más, pero él nos va a enseñar cómo la gula o la mala alimentación
no solo produce problemas en un sistema, sino en varios, y principalmente en nuestra Sara, que es lo que vamos a hablar después que él comente. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como Marianela dijo hace poco, el cuerpo es uno solo, ¿ya? Entonces, normalmente, el problema que hay en Occidente es que el 70% de la morbimortalidad, ¿qué es morbimortalidad? Es como toda la carga como económica de la enfermedad, de la muerte, carga de la muerte, carga de la enfermedad, como en el país, ¿ya? Se podría decir. Ya, el 70% de todo este problema de las enfermedades y de la muerte son enfermedades crónicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si uno va a una urgencia, por ejemplo, con el pie así, ¿ya? Te lo enderezan, te ponen un fierrito, te mandan para la casa y se fusiona y vuelve a la normalidad. ¿Ya? Entonces está bien eso. Eso está bien. Pero enfermedades crónicas es un fracaso, ¿no es cierto? El 70%. Entonces mucha gente ya ¿Aló? eh, consideró Sí, ya que hay que mejorar esa cosa. sí, Entonces estoy crea en clase, empecé recién a las 7 de la serendipia, que es el asunto de la escritura de la grafología, podría meterse gratis por ahora. eso ya. Gracias. Entonces se consideró ya que había que mejorar el problema de las enfermedades crónicas. Entonces, diferentes grupos a través de las décadas hicieron algo que se llama actualmente medicina de sistemas. La medicina funcional, la medicina metabólica, todos son medicinas de sistemas. ¿Ya? Esta es mi especialización. Mi especialización es en medicina funcional, metabólica y antienvejecimiento, ya o sea, longevidad, de cómo disminuir la edad biológica en Estados Unidos, la Academia de Medicina Antienvejecimiento. ¿Ya? Esa es mi mayor especialización como forma. ¿Ya? Y ¿de qué se trata estas medicinas de sistema? Es cómo poder curar las enfermedades crónicas. ¿Ya? Entendiendo cómo funciona el cuerpo bien. ¿Ya? Si tú entiendes cómo funciona bien el cuerpo, vas a poder predecir, poder evaluar bien cómo está un cuerpo alterado y poder hacer un programa adecuado y personalizado a lo que necesite el individuo, ¿ya? Para poder, como objetivo final, curar la enfermedad crónica. Entonces, estas medicinas básicamente se basan en la ciencia de biología de sistemas, que es básicamente cómo interactúan los diferentes sistemas entre sí. Entonces, por ejemplo, como Marianela bien hablaba, existe el eje intestino-cerebro, o sea, la unión entre el intestino y el cerebro, que son varias vías, ¿ya? Y este eje intestino-cerebro, este eje intestino-cerebro es uno de los tantos ejes que hay en el cuerpo. O sea, todos los sistemas, sistema del cerebro, sistema nervioso central y sistema del intestino, ¿ya? Eje intestino-cerebro es la unión entre estos dos sistemas, pero todos los sistemas tienen ejes o uniones con todos los otros sistemas. Y la ciencia que investiga eso se llama biología del sistema. Y con eso podemos hacer una evaluación potente, integral, científica, para poder curar las enfermedades crónicas personalizadamente. Y a eso se trata la medicina del sistema y es la medicina del futuro. ¿Ya? A propósito, es la medicina del futuro, así va a ser la medicina del futuro. Actualmente hay tótems en China, por ejemplo, y hay apps que tú puedes hablarle al tótem y dices, sabes que me duele aquí, me duele aquí, me duele los lentes, me duele el pelo, me duele la pera. Y el tótem, con inteligencia artificial, te responde, oye, pero ¿qué, te duele? ¿Tienes dolor en el pulmón? Sí, cuando inspiras y vos estás botando expectoración. Sí, mira, deja evaluarte aquí con una cosita. Y pones la mano en un aparatito en el tótem. Mira, tiene neumonía, toma el antibiótico. Gracias, anda a la casa, siguiente. Entonces, medicina se va a transformar en algo así.
¿ya? Y urgencias también, que es la parte más útil de la medicina convencional, ¿ya? Entonces, si tienen neumonía, necesitan antibióticos, ¿ya? De hecho, hace poco se murió un amigo que era muy naturópata porque de neumonía porque no tuvo un antibiótico. Si todo sirve para diferentes cosas, la medicina convencional es buena para urgencia, ¿ya? Mala para enfermedades crónicas, y de ahí viene esta medicina de sistemas, que intenta cerrar eso y hacer un tratamiento de enfermedades crónicas científico, potente, así. Y al final se parece a la medicina china, se parece a la medicina india, que es de sistemas también, pero con la última tecnología, es muy chistoso. Están juntándose, ¿ya? Maravilloso. Es como un Súper, wellness científico, podría decir. ya, Un súper. wellness científico. Entonces, claro, la relación intestino-cerebro es uno de estos ejes que se investiga, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el intestino, ¿ya? El intestino es muy, muy importante porque es la clave de la longevidad y la salud al final. ¿Por qué? Porque es un cuello botella de todos los sistemas del cuerpo. Entonces existe, por ejemplo, no sé si les suena la iridiología, esos que ven el ojo, ¿ya? ¿Eh? Hay unos padres que ven el ojo Ah, los ideólogos. sí, iriólogo, Eso. ¿ya? Ven el ojo. Y resulta que, y yo no creía nada, y fui como estudiante de medicina hace mucho tiempo a donde un compadre y enseñó que no, lo que pasa es que había un alemán, ¿ya? Que tenía un búho de mascota, un búho que tiene el ojo gigante. Y de repente se quebró una pata y le apareció en el ojo una rayita. Y cuando se le curó, se le desapareció. Entonces dice, ¿ya? Y empezó a ver la enfermedad y tenía una rayita, y todos tenían las enfermedades renales, tenían una rayita aquí, y, y cuando se curaron de su enfermedad se le desaparecía la rayita, entonces dijo, ah, y eso es. Iridología es como que en el ojo se ve cómo está el cuerpo también, ¿ya? No No conozco tiene nada esa que historia. ver Está con el tema, interesante. pero ¿qué pasa? Que al medio del ojo, al medio del hoyito negro que hay en el ojo, ¿no es cierto? ¡Pum! El IRI. Claro, entonces hay ¿cómo se llama? Hay un círculo Ujú. que está medio café. Ese es el intestino, ¿ya? Y ellos hablan, los que investigan los iridiólogos hablan que el intestino viene de todo, el intestino viene de todas las enfermedades, más o menos, bueno, más o menos sí, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el intestino es este cuello botella de los sistemas del cuerpo. Si no mejoras el intestino, no vas a poder tener longevidad, no vas a poder curarte en tus enfermedades cardiovasculares. Vas a tener el hígado sobrecargado, vas a estar con inflamación crónica de bajo grado, que es como lo que ahora se está empezando a conocer, que es lo que hace enfermedades crónicas, hace envejecimiento prematuro y cosas así, la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, la fuente principal de inflamación crónica de bajo grado es el intestino, ¿ya? Entonces, es un gran cuello botella. Entonces, por eso es importante históricamente en las medicinas tradicionales, como la India, todo, esta parte del intestino. Entonces, ¿qué pasa? Que el intestino es como un tubito que tiene una barrera intestinal alrededor, ¿ya? Tiene una barrera intestinal, ¿ya? Entonces está el intestino, está la microbiota, o sea, los microbios intestinales que pueden ser positivos y negativos, ¿ya? ¿Y de qué depende que la microbiota sea buena o mala? De lo que uno come, ¿ya? Entonces aquí hay como un principio. Si uno come verduras y lo que se llama prebióticos, ¿ya? Que un prebiótico es comida que mejora la microbiota buena, ¿ya? Mejora la microbiota buena. Tú comes prebióticos como ensaladas, fibras solubles, por ejemplo, fitonutrientes también son prebióticos, ¿ya? La microbiota buena crece y la microbiota buena eh, deja, hace que la barrera intestinal esté indemne, lanza butirato, que es una molécula más antiinflamatoria que existe, tienes los neurotransmisores adecuados, el sistema inmune está adecuado, Ah, todo funciona bien. Ya puedes empezar a pensar en mejorar, en curar este intestino, que este cuello botella, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si tú comes
carbohidratos procesados. ¿Ya? ¿Qué pasa si tú comes carbohidratos procesados? Los carbohidratos procesados es lo que alimenta la microbiota mala. ¿Ya? La cándida. ¿Qué es la microbiota mala? ¿Ya? Es una microbiota que tira productos inflamatorios, que hace malos neurotransmisores, entonces está sin motivación, sin ánimo, desde el puro intestino, la pura microbiota, ¿ya? Hace el 90% de la dopamina y el 95% de la serotonina. La dopamina es la hormona o sea, el precursor, ¿ya? La dopamina es la hormona de la motivación y la serotonina de la felicidad, ¿ya? De la paz, ¿ya? Entonces, se hace la microbiota los precursores, ¿ya? Entonces, es súper importante y además te inflama y además no puedes mejorar esta barrera intestinal. Entonces, estamos hablando de la barrera intestinal. Entonces, un concepto que salió de esta conversación, súper importante, es que los prebióticos son los que alimentan la microbiota. Y la microbiota buena puede, solo teniendo microbiota buena, puede cerrar la barrera intestinal. ¿Y qué significa esto de cerrar la barrera intestinal? ¿Qué es esto de la permeabilidad intestinal que de repente lo puedes escuchar en un podcast o alguna cosa así? La permeabilidad intestinal, eso es lo que yo estaba conversando hace un rato de que es el cuello de botella de la salud. ¿Ya? Es básicamente el intestino un tubito, que está la microbiota, que hablamos un poco de la microbiota ya. Hay libros de la microbiota. ¿Ya? Una pura capa de células están, por ejemplo, unidas por una unión estrecha que se llama, pero imagínate como un cemento acá, ¿ya? Y las células aquí evitan que pasen cosas malas y permiten que pasen cosas buenas. Y aquí está cerradito, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Después de la barrera intestinal, ya el tubito, detrás está el sistema inmune, el 70% del sistema inmune. Eso va por el sistema portal al hígado y después va a todas las células del cuerpo. Todas las células del cuerpo, después del hígado que filtra todo lo que llega al intestino, lo divide, manda Uber al corazón, Uber al endotelio de los vasos, Uber aquí, a todos lados, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo se llama? El Mercado Libre en el hígado, ¿ya? Y la cosa es que, y los otros países son el intestino, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa si la barrera intestinal está excesivamente permeable, está abierta? ¡Tum! Si tienes microbiota mala, va a estar abierta. Si duermes demasiado mal, va a estar abierto. Si tienes demasiado estrés, va a estar abierto. Si tomas ciertos medicamentos, va a estar abierto constantemente. Estamos hablando, por ejemplo, analgesias. Estos analgésicos, no esteroidales como el ibuprofeno, cosas así, va a estar abierto. ¿Ya? Crónicamente, ¿qué pasa si tu ácido gástrico no es suficientemente ácido? Tomas omeprazol y cosas así. Va a cambiar la microbiota, va a ser microbiota mala y va a estar abierta. ¿Ya? Entonces lo que tienes que hacer, ¿qué pasa si está abierta? Este cemento se desaparece, ¡pum! Si tomas cosas con alergia alimentaria oculta, va a estar abierta. ¿Ya? ¡Pum! Se abre y restito, moléculas de las bacterias que están en el intestino, pasan. Y se presentan al sistema inmune. Se presentan al sistema inmune y como a los 10 años hacen una reacción inmune. Eso es como a largo plazo. Hay cosas a largo plazo y hay cosas inmediatas. ¿Ya? A largo plazo, estos restitos se presentan al sistema inmune constantemente. Y al final, como a los 10 años, el sistema inmune que está ahí mismo hace un anticuerpo contra eso. Pero ¿qué pasa? Ese anticuerpo se va a la sangre y llega a algún tejido otro. Pero es por culpa que hizo un anticuerpo con las cositas que van apareciendo, restos bacterianos o comidas no digeridas, ¿ya? O mala. Entonces el anticuerpo lo hace contra eso, pero igual va a la sangre y te llega, ponte la tiroides. Tiroiditis autoinmune. Las enfermedades autoinmunes esa es la causa de la enfermedad autoinmune. Toda persona que tiene enfermedad autoinmune tiene permeabilidad intestinal crónica. Ah, perfecto. Ese es el problema a largo plazo. Por eso hay tanta enfermedad autoinmune. Cuando tú tomas comidas con demasiados tóxicos ambientales, no se puede digerir tan bien, por lo tanto, tienes posibilidad de que haga una reacción autoinmune ante la comida. ¿Ya? Ese es un lado más largo plazo. ¿Ya? Pero la mayoría, mucha gente efectivamente tiene permeabilidad intestinal por mucho tiempo. ¿Ya? Y ahí viene la enfermedad autoinmune. Clásico que la enfermedad autoinmune del gluten es la tiroiditis autoinmune.
Así que toda la gente que tiene problemas tiroideos tiene que hacerse un test de autoinmune de tiroides. Y si tiene positivo, sacar el gluten. Otro detalle, ¿qué es lo que hace inmediatamente? ¿Ya? Hace un estado inflamatorio. Se sensa, eso a largo plazo, los 10 años y todo eso. Pero si hay permeabilidad intestinal cuando comes, los restitos de bacterias, lipopolisacáridos se llama ya, los restitos bacterianos primero sobrecargan el hígado, ¿ya? Entonces tiene una sobrecarga del hígado, entonces si tiene problema del hígado, hay que cerrar esta barrera intestinal como parte del protocolo, y después se van a todo el resto del cuerpo que los recibe como un ataque, ¿ya? Todas las arterias reciben esto como un ataque, y las arterias cuando reciben un ataque, ¿ya? Se ponen tensas, hacen así, disfunción endotelial, se llama eso. 4 horas tensas. Pero resulta que, y primero se ponen tensas, y hay un estado de oxidación, una inflamación, y después una respuesta inmune. Entonces, cuando dicen comida antiinflamatoria, es una comida que no sea un ataque hacia todas las arterias, porque la segunda parte, la respuesta de ese ataque es inflamación. ¿Y cómo puede ser una comida no inflamatoria? En general, que no tenga alergia alimentaria oculta, tú tienes que hacerte un test, ¿ya? Comer, pero por ejemplo, comidas con muchos carbohidratos procesados, con muchas grasas saturadas, con tóxicos ambientales, porque comer carne de una vaca de pastura está espectacular, no hay problema, pero si tiene muchos tóxicos ambientales la vaca, la grasa, ahí con los tóxicos ambientales vaya a ser permeabilidad intestinal. Carbohidratos procesados muy potentes, además que los carbohidratos procesados son los que hacen microbiota mala, te abren la barrera intestinal, y cosas quemadas. Las cosas quemadas, si ustedes sacan esas 3 cosas, ¿ya? Las cosas quemadas también hacen permeabilidad intestinal, y es un ataque a todas las arterias. El pan tostado. El pan tostado, claro, exacto, porque es carbohidrato procesado con cosa quemada. Y se le pone mantequilla con grasa saturada. Más encima. Y a nosotros nos criaron así. Claro, exactamente. Entonces eso es lo que hace permeabilidad intestinal, súper importante porque eso es lo que mata a largo plazo. Y ya todas las otras cosas que hacen permeabilidad intestinal, el mal sueño, el estrés, tener mal ácido gástrico, tener mala microbiota, tomar Que cierto me analgésico. contabas de la internet. Oh, nunca lo había pensado. Yo pensaba que era como algo como esotérico, que decir que el internet podía producir problemas reales. Y el doctor me explicó que eso también es un tóxico ambiental. Sí, por ejemplo, estar al lado del Wi-Fi o que es algo similar, el celular enchufado en la noche, ¿ya? Súper importante. Es como un mini Wi-Fi, pero es potente, súper potente. Y hace 5 alteraciones bioquímicas en la célula. 5. Cosas bioquímicas, canales, oxidación, cosas así. Entonces, por ejemplo, si tú duermes con el celular en la noche, enchufado o el Wi-Fi muy cerca, y te despiertas con baja energía, puede ser el Wi-Fi. Entonces, desenchúfalo o desenchufa el celular y vas a ver que quizás tengas mejor energía. Eso es la consecuencia de estas 5 alteraciones bioquímicas que hace la polución electromagnética, que es otro tóxico ambiental. Si al final, ¿cómo se crean las enfermedades crónicas? Y esto es lo más importante para... Sí, y si quieres, sigo hablando después o no hay ningún problema, Quiero que me pero repitas así como en resumen las 5 alteraciones. Una es la Wi-Fi, que me quedó más que claro. para la permeabilidad Hay que ver intestinal con tóxico ambiental, se llama eso, ¿no? es un tóxico ambiental. Por ejemplo, plomo, por ejemplo, tener amalgamas de mercurio puede ser un tóxico ambiental si tú desintoxicas poco, ¿ya? Muelas. Entonces, sí, por ejemplo, ¿ya? Si tú desintoxicas poco, porque depende de tu capacidad de desintoxicación. Entonces, las clásicas cosas que abren la barrera intestinal, y esto es que le quede todo súper claro para la vida, porque esto es las primeras causas de las enfermedades crónicas, que son el 70% de las enfermedades de la morbimortalidad en Occidente. Ok, La mayoría viene de esto. Entonces, primero comer cosas con demasiados carbohidratos procesados, ok. ¿ya? Grasas saturadas y cosas quemadas. Esto es lo clásico, ¿ya? Y más allá de eso vienen otras cosas. Por ejemplo, mala microbiota.
¿Qué pasa? Si tú comes carbohidratos procesados, vas a tener mala microbiota. En exceso, digamos, ¿ya? Claro. Se come al final de la comida, si los comes, ¿ya? Tener bajo ácido gástrico. Por ejemplo, tener un omeprazol, tomar omeprazol. Vas a tener bajo ácido gástrico. Hay que hacer un protocolo para sacarlo, sin que te haga daño, ¿ya? Nunca he tomado mucha medicina, pero cuando te dan o te recetan ese omeprazol, que es para proteger supuestamente el estómago, a la larga no es llegar y dejarlo. Yo me he dado cuenta que la gente a la semana tiene que volver a tomarlo. Exacto, y se hace un protocolo para dejarlo sin problema. Mm. Porque eso se da por 14 días y el promedio mundial de uso de esos medicamentos, ¿ya? De este tipo de antiácidos, ¿no es cierto? Omeprazol, omeprazol, etcétera. El promedio mundial, siendo que 14 días lo que se tiene que dar, es 30 años el promedio. O sea, nunca los sacan. Porque lo va a sacar, ay, me dolió, me vuelvo a tomarlo. Pero no, la idea es que sacarlo. ¿Por qué? Porque si no, no puede absorber nutrientes. Con mal ácido gástrico, no puede absorber bien nutrientes y va a tener mala microbiota siempre. Qué terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, falta de nutrientes es causa de enfermedad. Porque la idea es eliminar la causa de la enfermedad. Causa de la enfermedad rápido, tóxicos ambientales, exceso de estrés, alergia alimentaria oculta, alteraciones de infecciones ocultas o deficiencia de nutrientes. Son las causas de enfermedad. Ya. Entonces, estamos viendo las cosas que abren la barrera intestinal, que es una de las grandes cuello de botella de la longevidad y las enfermedades crónicas, de la salud en general, microbiota, alterada, bajo ácido gástrico, mal sueño, exceso de estrés, diferentes medicamentos crónicos, ¿ya? Eso es como las principales, y alergia alimentaria oculta. Comer siempre, O y sea, comer cuéntanos. ¿Cómo? como... Y la última, la más clásica, a la cual todos tienen básicamente carbohidratos procesados en exceso, grasas saturadas con tóxico ambiental en exceso, La mala alimentación. y eso es lo clásico. Claro. Con eso va a andar. El doctor, le cuento un poquito para que entiendan un poco por qué estamos hablando casi exclusivamente los dos, porque yo llegué al doctor habiendo hecho todas las cosas que yo les cuento a ustedes. Yo hago mis dietas, hago mis batidos de smoothies verdes, yo como sano, y dice, pero ¿por qué no tengo energía? ¿Será que me volvió la anemia? Me hice exámenes, no tenía anemia y no sabía qué pasaba. Dije yo, ¿será que estoy vieja nomás? Pero él me explica todo esto que le están explicando a ustedes ahora, y lo más genial es que hay solución, porque todos los otros médicos, que a los que yo no les tengo mucho cariño, lo reconozco, me daban como sentencia de muerte, y casi que jubílate, ya estás vieja y ya mira el carnet, y era como, ok, de hecho fui a ver un traumatólogo que le conté al doc, que era traumatólogo para que me viera la espalda, porque me hicieron una resonancia magnética, y me dijo que no me podía ver la resonancia porque él era especialista en rodillas, que tenía que ir a ver a otro. ¡Ah! Y ahí el universo me mandó a Felipe y me dice, sácate todos estos exámenes, y me hizo como un bioscáner, como una cosa que él nomás hace, y me explicó que en el fondo mi sistema digestivo es el que está mal, por eso tengo un tema en el hígado, porque claro, yo puedo que coma mucha verdura, puede que toma mucha agua, pero el estrés que te lo encargo, entonces, claro, yo me estaba fallando en uno de los pilares. Imagínense lo importante que son los cinco, o sea, por mucho que yo tenía los otros cuatro relativamente bien, el estrés me la ganó. Por eso decidí que esta clase fuera abierta para todo el mundo, porque realmente lo encuentro demasiado importante. Felipe, cuéntanos ahora cómo es eso de lo que tú te especializaste en longevidad. Ya, ¿Da que vamos a vivir el, 100 años? yo tengo 250 años, no, mentira. Claro, claro, la Academia Americana de Medicina Antienvejecimiento es como la meca de la longevidad en Occidente, ¿ya? Esa es donde ahí me especialicé. Y la longevidad, existe algo que se llama edad cronológica, o sea, el carnet, ¿ya?
Que se cae. Ah, claro. Suele caerse. ¿Ya? Ya. Y ¿cómo se llama? Y esto de la edad biológica. Y la edad biológica es la edad del cuerpo. Todos los órganos tienen como diferentes edades y cosas así. Se pueden medir científicamente, pero no es necesario. ¿Ya? Y entonces como que, por ejemplo, si tú empiezas a mejorar sistema por sistema, ¡pum! Sacando las causas del problema. Porque un, ¿cómo se crea una enfermedad crónica? Se crea por un ataque constante de estas causas tóxico-ambientales, estrés. Es que yo les contaba, constante un ataque a tu cuerpo, a tus sistemas, ¿ya? Hasta que colapsan. Ahí se crea la enfermedad crónica. La punta del iceberg de ese colapso es la enfermedad crónica. Es como un síntoma, ¿ya? Pero hay un colapso abajo, un desorden en tu sistema. Hay algo que está presionando todo el rato y no deja fluir todos los sistemas del cuerpo como es como deberían ser por naturaleza, ¿no es cierto? Es como un auto, no sé, empieza a gotear una benzina, o sea, de repente se queda sin benzina, o en una maquinaria queda como un tornillo metido y de repente empieza a unos engranajes, por ejemplo, quedan ahí y empieza a salir humo por otro lado, ya, así, ¿ya? Entonces así se crean las enfermedades crónicas, con mucho tiempo de estas presiones. El mismo proceso de la enfermedad crónica, el proceso del envejecimiento. Hay 14 determinantes del envejecimiento, ya que a propósito se hacen paralelamente a un programa personalizado, se hacen paralelamente, porque son paralelos, son sistemas paralelos. Entonces todo empieza por la célula, es celular primero. La célula empieza a tener problemas, diferentes problemas, cosas bioquímicas, ¿ya? Es pura bioquímica. Después la célula empieza a funcionar cada vez peor. El aparatito de la energía, otra cosa importante, el aparatito de energía, que es la mitocondria, que es lo que hace la energía de la célula, empieza a oxidarse, a inflamarse, y a tener problemas, ¿ya? Espectacular, empieza a tener problemas. Entonces se repara menos, hace menos cosas, y al final la célula queda como una célula, lo que le llaman célula zombie, ¿ya? Este es el cuello botella de las determinantes del envejecimiento, ¿ya? Una célula Sophie. Una célula zombie, le dicen. Ah, Células zombie. decentes. Zombie. Zombie. Célula, Perfecto, porque se tiene que morir. claro, pero no se muere y está así tirando, ¿ya? Entonces, eh, se empiezan a acumular células zombies, acumular, y entonces está en un estado como inflamatorio, lo que se llama inflammaging, o sea, como envejecimiento con inflamación. Entonces, ese estado de inflammaging empieza a acumular, esta inflamación recluta más células zombies y es como un círculo vicioso, ¿ya? Entonces llega un momento en que tú tienes muchas células zombies que están tirando inflamación, que crea enfermedades crónicas y crea más envejecimiento, y estás reclutando más células zombies. Entonces, eso es una parte, entonces esta es clave. Después empiezan a tener problemas en los diferentes tejidos y cosas así, ¿ya? Pero ese es el envejecimiento. Y es paralelo a todos estos problemas de las enfermedades crónicas, a todas estas causas. Estas causas también son causas de envejecimiento más acelerado. Entonces, Doctor, ¿y cuáles son las 14 determinantes del envejecimiento? son una serie de 14, los 14 determinantes del envejecimiento es una serie, ya, claro, son una serie de causas que van paralelas, bioquímicas, ¿ya? Que su punto de clave, ¿ya? Es la célula senescente, depende de la célula, ¿ya? Por ejemplo, las células musculares que empiezan de una forma, las células, por ejemplo, neuronales tienen otro origen y empiezan uno tras otro, que la proteólisis está mal, que los telómeros se acortan, ¿ya? Después llega la mitocondria con problemas de la mitocondria, que es la aparatito de energía. Entonces, todo se une de un lado para otro. Después están las células senescentes, que es la parte intercelular, ¿ya? Hay un montón de cosas químicas, bioquímicas, dentro de la célula, que depende de qué célula empieza otra cosa, ¿ya?
tiene una causa diferente, ¿ya? Después están las células senescentes y después están los otros problemas, incluyendo la alteración de la microbiota. Ahora se considera como determinante estar aislado, ¿ya? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque cuando hicieron estudios grandes, se descubrió que toda la longevidad, el 90% de lo que puedes hacer son como unos pocos pilares, ¿ya? Si tú haces estos pilares, vas a andar bastante bien, ¿ya? Entonces el primer pilar es, por ejemplo, dormir en la noche, Comer ¿ya? de noche. Dormir en la noche, Ah, dormir. dormir en la noche. También manejar el estrés, ¿ya? Si te fijas, tiene sentido porque hace enfermedad intestinal, ¿ya? Ya. ¿Ya? Pero también estar acompañado, no estar solo. Uh, Estar solo o fumar 15 cigarros al día, ¿En ¿ya? serio? Pero es tan importante que es una de las cosas más importantes para la longevidad, ¿ya? Estar solo, aislado, ¿ya? O sea, Eh, al estar aislado, ¿es bueno o es malo? estar aislado es como fumar 15 cigarros al día. ¡Qué horror! Y por Se eso cons- me salió a mí tabaco en los exámenes, si yo no fumo. ¿Cómo? Que tú me dijiste que había algo como tabaco en mis exámenes. Y yo no fumo, es porque estoy mucho tiempo sola. Puede ser, puede ser, ¡Qué ¿ya? locura! O también si estás con alguien cerca que fuma. Esa es otra opción, porque es parecido. El problema de los cigarros es que tienen un lote tóxico ambiental, es como cadmio. Ambiental, sí. Mi vecino. Entonces, eso debe ser, eso es. Ahí estaba la cosa esta. Estaba la Entonces, cosa, el vecino el que fuma. comer mal es otro de los grandes pilares de la longevidad. Ser sedentario, otro pilar, ¿ya? Sí, También tomar poco sol, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que importan. Más allá de eso, tú vamos a picar en los determinantes. Vamos a picar, 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 qué es lo que te pasa, que hay cosas de los... son cosas bioquímicas, ¿ya? Que yo las veo personalmente, ¿ya? Pero lo que uno da es ciertas cosas, ¿verdad? Como el resultado. Ya, tú necesitas personalmente esto, esto, esto. Por ejemplo, la gente que de repente toma productos de longevidad que salen en internet como NAD, como resveratrol y cosas así, ¿ya? Ya, pero ya, esos son como para la vida. Y también afectan los determinantes del envejecimiento, también. bien. No, no son específicamente para ¿cómo se llama? Para la longevidad, pero sí son para curarse, estar bien. Que tú cuando tú curas de una forma ordenada y estás bien, también vas a tener longevidad, porque todo lo que tú haces con sistemas afecta a los determinantes del envejecimiento, entonces son paralelos, Claro, ¿ya? como macro nos va a afectar siempre en lo micro, que en el fondo son las Eh, mitocondrias que van a estar más sanitas y no van a haber tantas zombies que nos van a ir envejeciendo, ¿no? sí, que cuando la célula ya colapsa, se hace zombie, ¿ya? Entonces se colapsan por diferentes hartos pasos entre medio, que se acumulan proteínas, que los telómeros se están acortando, que la mitocondria está medio mala, ¿ya? Que etcétera, etcétera. ¿Ya? Que diferentes cositas, así como bioquímica. Y Felipe, sí. Valeria, no sí, te preocupes. tengo problemas con la cámara, por eso no hay caso. Oye, Felipe, pero basado un poco en esto, uno podría llegar a pensar que el cáncer es un exceso de células zombie. Puede ser ya, mira, te digo al tiro. En la aproximación metabólica al cáncer, ¿ya? Que es la que manejo yo, que me enseña en medicina metabólica, ¿ya? Lo que es el cáncer, y mira, e indirectamente, ¿ya? Lo que es el cáncer, en las células, se pueden estar, si no tienen suficiente energía, o sea, la mitocondria, ¿ya? Mitocondria es el aparatito de energía del cuerpo. Sí. Las células tienen suficiente energía, ¿ya? Empiezan a replicarse para que no esté así como por naturaleza, todo el rato. Hay un freno que requiere cierta energía. Entonces, la aproximación metabólica del cáncer, y tiene relación con lo que dijiste, pero indirectamente y explico la relación,
¿ya? Entonces, necesitan cierta energía para no estar replicándose infinito, ¿ya? No están en cáncer, entre comillas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando una célula empieza a bajar su nivel de energía y la mitocondria empieza a fallar y baja, por ejemplo, necesita este nivel de energía y tú tienes acá, para el freno. Tú estás acá y de repente tenés tóxicos ambientales, tenés infecciones ocultas que presionan tu sistema y de repente cada vez tienes menos energía celular, estamos hablando. Y de repente llega aquí, ¡pim! Esa célula que no tiene freno porque no tiene lo suficiente energía para pisar el freno, ¿ya? Como que estáis en el auto, vais a pisar el freno y no tiene energía para pisar el freno, sigues de largo, ¿ya? Esa empieza a replicarse. Y la aproximación metabólica al cáncer es eso. Es falta de energía. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes muchas células zombies, esas células zombies son ineficientes y la inflamación y la oxidación que son lo mismo bioquímicamente y eso es lo que daña la mitocondria. Así que indirectamente podría ser una causa de cáncer en la aproximación metabólica al cáncer. Wow, qué buena pregunta, Valeria. ¿Te Me quedó? quedó súper claro porque en el fondo eh, lo que se entiende, el daño mitocondrial es como uno de los daños principales, como bien tú dices, la energía de la célula. Y al parecer las células cancerígenas son células que comienzan a envejecer el resto de las otras células. Entonces, y ahí nos empezamos así, hablando burdamente y no científicamente, nos empezamos como a envenenar. Perdón, se me cortó un segundo. ¿Puedes repetir lo último? Por favor. Vale. Te decía que hablando burdamente entiendo que eh, para mí el cáncer es una proliferación de células malignas. Y en las células malignas se entiende que es porque se le ha dañado dentro de lo principal en la fuente energética que es la mitocondria. Exacto. Entonces, el daño mitocondrial generaría esta como Sí. malignización celular. Exacto, esa es la idea. Esa es la idea de la aproximación metabólica al cáncer, que es una diferente. Está creciendo en popularidad, está teniendo resultados. Cuando tú aproximas el cáncer con recuperando la energía mitocondrial, tienes buenos resultados. ¿Ya? Pero el cáncer siempre es algo integral que uno tiene que verlo muy personalizadamente. ¿Ya? También tiene que ver Claro. con la mente, con Y las... por eso también hay un análisis profundo del tema de la alergia alimentaria o alimenticia y la inflamación general del cuerpo, que si uno analiza a las personas que están con temas cancerígenos, parten por ahí, entonces tiene mucha lógica lo que Felipe dice. Claro, esto de la alergia alimentaria oculta era, ¿no es cierto?, era una de las causas de las enfermedades, ¿ya? Causa. ¿Por qué? Porque abre la barrera intestinal constantemente, ¿ya? Y la apertura de la barrera intestinal hace un estado inflamatorio. ¿Y qué es lo que afecta a la mitocondria? La inflamación slash oxidación. Es lo mismo, hay aparatos intracelulares que cambian la oxidación por inflamación. Así, pum, 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 pum. Y en realidad la oxidación es lo que afecta a la mitocondria, pero como la inflamación se hace oxidación en la célula, la sobrecarga oxidativa es lo que daña a la mitocondria, entonces tiene menos energía. ¿Ya? Entonces ahí viene la parte esta de la alergia alimentaria oculta y por qué es causa de enfermedad, como muy bien dijiste, Valeria. ¿Y qué pasa o qué papel juega en este aspecto el azúcar, por ejemplo? El azúcar, ¿no es cierto que hablamos de permeabilidad intestinal? Cosas quemadas, que de hecho lo quemado es caramelizado, o sea, azúcar, Ah, ¿ya? ¿verdad? Cosas quemadas, Estamos caramelizados y todo eso. la reacción, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Eh, Grasas saturadas en exceso, pero con tóxicos ambientales, porque si tú comes un animal de pastura, así que tú cazaste, ¿cachai? No vas a tener problemas, porque esos no tienen tóxicos ambientales metidos en su grasa, ¿ya? Pero ya, grasas saturadas con tóxicos ambientales metidos, ¿ya? Y exceso de carbohidratos procesados. Entonces, ¿qué pasa? Que los carbohidratos procesados nos abren la barrera intestinal. Y el azúcar es el mayor carbohidrato procesado, es solo azúcar. En la naturaleza,
fíjense bien, en la naturaleza el ser humano nunca comió azúcar solo. Comía una fruta, ¿ya? Que tiene fitonutrientes, ya que mejoran la microbiota buena y te bloquean la permeabilidad intestinal. Y hacen una playa de cosas. Todos los colores de los nutrientes tienen diferentes cosas que hacen, ¿ya? Bioquímica, ¿ya? Pero todos hacen bien, ¿ya? Tienen fibra que bloquean la cantidad de carbohidratos, ¿ya? Tienen vitaminas y minerales que hacen que los procesos del cuerpo funcionen. Y tienen fructosa, que es un carbohidrato súper malo, pero un poquito dentro de todo esto y al final no te pasa nada. Pero ¿qué pasa? Tú llegas y comes azúcar. Es como que, imagínate que la fruta, con todas las cosas y un poquito de carbohidrato, el azúcar es como agarrar este carbohidrato y hacerlo grande, 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 y al final es toda la fruta. Y no tiene nada que lo bloquea. Eso es el azúcar. Entonces te hace permeabilidad intestinal y altera la microbiota. Entonces, por lo tanto, es un ataque a todas las células del cuerpo, básicamente. Mira, Por acá eso hay está unas preguntas también, Felipe. la alteración de la, metabólica de la insulina y diabetes y todo eso, ¿ya? Claro. Mira, acá hicieron una pregunta. Rosita pregunta, para las enfermedades que provocan que los glóbulos blancos ataquen a los rojos, dicen los médicos, algunos, no todos, que deben sacar el vaso. ¿Qué alternativas pueden haber, ya que hay muchas complicaciones más, como la diabetes, la excipación de la tiroides, inflamación generalizada? Ya, ¿Entiendes la pregunta? yo entiendo cuando tú hablas de que cuando el cuerpo ataque al otro cuerpo, especialmente cuando el cuerpo ataca al cuerpo, más específicamente cuando los glóbulos blancos atacan otra parte del cuerpo, se llama autoinmunidad. Auto. Auto, Auto. enfermedad autoinmune. Ah, esas son las típicas que te dicen esto autoinmune y esto es frito. No hay solución para esto. Bueno, ellos no saben la solución, Esa es la ¿ya? diferencia. Por este rato, ¿ya? Y lo que pasa es que en medicina piensa que el médico es como un nerd que obedece lo que dice la pizarra, ¿no? Toda su vida. Y cuando ya tienes como, está ahí al final de medicina, si tú dices algo que no dice la pizarra, te ponen un 4 o un 3, no sé. Entonces tú tienes que obedecer, obedecer, obedecer lo que dice la pizarra. Y por alguna razón está metido ahí de que si no sale en la pizarra, no es que no es que sea otra opción, sino que no existe, es mentira. Te lo meten entre medio. Placebo. Todo placebo para un médico. Es que es un niño. Piensa que el que estudia medicina es un niño que solo recita exactamente lo que dice la pizarra. Y ahí lo premian con un 7. Y después le dan un dulce, le dan un pastelito. Y después, ¡ay, qué bien! Si digo lo que me da la pizarra, lo que me dice la pizarra, lo escribo exactamente igual sin pensar, tengo un pastelito. Y así toda su vida. Entonces al final, y en medio de medicina, básicamente todo lo que no es lo que, no es lo que te dice la pizarra, tú ni siquiera sabes, es mentira. ¿Ya? El médico. Entonces, y después de eso, pasa directamente a ser jefe de un equipo. Y ese es el médico. Es como un super nerd que está así, jefe de un equipo. Entonces, hoy se me fue. ¿Cuál era la pregunta? Dar el vaso. Esa era. Ya, autoinmune, ya. Entonces, claro, la enfermedad autoinmune normalmente no ha llegado la ciencia todavía a las escuelas de medicina, que está como 4.000 años atrasada, entonces no existe. Por eso te dicen, no hay cura. No, yo no sé la cura. Cuando un médico te diga no hay cura o no existe, te dice, yo no sé si existe, yo no sé la cura. Esa es la traducción, Eso es lo que hay ¿ya? que traducir, exactamente. Eso es lo que hay que traducir, ¿ya? Entonces, él no sabe la cura, pero se sabe la cura hace rato, ¿ya? Y en medicina de sistemas se sabe la cura hace rato, ¿ya? Y se hace constantemente, es cerrar la barrera intestinal y sacar la causa, la molécula que irrita el sistema, entre comillas, se presenta constantemente con la barrera intestinal abierta, se presenta constantemente al sistema inmune que está detrás de la barrera intestinal, o del intestino, ¿ya? Y en algún momento se presenta una molécula, se presenta otra, se presenta otra. A los cabo de más o menos 10 años de presentaciones,
el sistema inmune me ha aburrido, va a hacer anticuerpos contra eso. ¿Ya? Entonces hace anticuerpos contra eso y va a la sangre y resulta que ese anticuerpo de repente se queda pegado en alguna otra parte del cuerpo. Y ahí el glóbulo blanco el glóbulo blanco come cosas y destruye moléculas, agarra un anticuerpo y destruye a lo que esté pegado del anticuerpo, sea un glóbulo, sea la tiroides, como el gluten, ¿ya? O sea un glóbulo rojo. Wow. Entonces el cuerpo se queda pegado el glóbulo rojo y se lo come el glóbulo blanco. Pero por permeabilidad intestinal. Y eso se ve en medicina de sistemas, se puede mejorar. Sí. Eso se ve, hay que ser estudioso, hay que cerrar la barrera intestinal, hay que eliminar la causa, sea la comida, sea una bacteria que esté todo el rato ahí, etcétera. Yo he visto cómo se silencian enfermedades últimas, se silencian, porque ante el estímulo, de nuevo, del sistema inmune va a aparecer de nuevo el anticuerpo porque ya está listo. Claro. El cuerpo está listo, entonces lo que tienes que hacer es eliminar la causa y cerrar la barrera intestinal. Si llega de nuevo, por ejemplo, para la enfermedad de la tiroides, si llega de nuevo, va a haber otro anticuerpo de nuevo, porque, gluten, anticuerpo, boom. Y ¿Ya? vamos por otro Yo he visto lado. que evidencian, no sé, 0 síntomas cuando tú haces bien la cosa. Claro. ¿Ya? ¿Te quedó claro, Rosita? ¿O tiene alguna otra duda? ¿Sí? ¿Le quedó claro? Si quiere, abre el micrófono. Mira, yo sí, pero yo lo que más me interesaba también era qué papel juegan las emociones en la falta de energía de la mitocondria. Pues esa se la puedo responder yo también. Dele, Doc. Bueno, yo lo que sé es que las emociones generan los químicos y los neurotransmisores, pero si no Exactamente. tenemos limpio el intestino, que por eso yo siempre parto mis clases con la clase de la gula y todo esto que es como biológico, para que la gente limpie su barrera intestinal y tenga no una permeabilidad, sino que tenga limpio el tracto digestivo y pueda digerir bien. Por eso es que se dice por ahí no digerir las emociones y porque no las digieren realmente, porque cuando tú no digieres bien, tu cuerpo no produce la serotonina. Recuerden que el doc dijo, más del 80% de la serotonina se produce en el intestino. Y para que eso esté ahí, no la tenemos que tener permeada, porque si no, además nos afecta la barrera inmunitaria. Por tanto, vamos a bajar las defensas, vamos a estar enfermos, y si estamos enfermos es todo un círculo vicioso, que antibiótico, que médico, que otra cosa, y al final vamos a estar 30 años, como decía el doc, con omeprazol, y no es la idea. No es la Y la, la parte Sí. emocional es importante. La parte emocional, lo que pasa es que hay hay una corriente, el cuerpo es multidimensional, estaba hablando de la parte, y esto no es esotérico, ¿ya? Multidimensional, el que tiene muchas dimensiones, muchos ejes. Hemos hablado de solo la parte bioquímica hormonal, ¿ya? Pero existen otros ejes, por ejemplo, la parte como de la somatización, ¿ya? La parte como emocional, entre comillas, ¿ya? Pero desde la parte bioquímica, una emoción, el cortisol te va a alterar la microbiota, te va a alterar el sistema inmune. O sea, de la parte solo bioquímica, ¿ya? Y el ánimo y toda la cosa, ¿ya? Pero existe varias diferentes medicinas enteras del problema ánimo-enfermedad, ¿ya? Todos vienen de algo que se llama Nueva Medicina Germánica, que le hizo el doctor Hammer, con una M, Hammer, porque es alemán, ¿no? Y estadounidense que son doble M, ¿no? Con Martín, el doctor Hammer, que era un internista que tenía una clínica oncológica, él. Y resulta que se le dio a su hijo, lo mataron, en un viaje a Italia con la señora, y a la señora le apareció un cáncer de mama y a él un cáncer testicular. Y dijo, ¿cómo puede ser que justo haya sido así? Entonces empezó a preguntar a toda la gente de su clínica oncológica si había tenido un evento chocante, inesperado, tomado en soledad, donde no lo sacaste de adentro, y todos tenían. Entonces me dijo, aquí hay algo. Todo el mundo tenía un evento gigantesco antes de su cáncer, dijo, que no había resuelto. Entonces,
y empezó a investigar y al final descubrió 5 leyes de la biología que incluso las tienen los árboles, las tienen las plantas, las tienen los animales. Son leyes biológicas. Que básicamente esto es lo que habla de la parte emocional, la parte como psicosomática, ¿ya? Entonces no es que sea psicológico, la parte psicológica es una respuesta ante parte del problema, parte de la respuesta, ¿ya? Sino que es un evento estresante externo que el cuerpo trata naturalmente, biológicamente, de responder ante eso, para sobrevivencia. Y parte de eso es que estés deprimido, parte de eso es que estés eufórico, parte de eso es otras cosas. Claro. Por ejemplo, en fatiga crónica, el evento es haberse entre comillas, equivocado de camino, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se equivoca, un animalito se equivoca de camino? Con el tiempo, tú necesitas parar, darte vuelta y ir a tu camino correcto. Cuando paras y te das vuelta, es que estás en fatiga crónica. El cuerpo apagó tu sistema energético, ¿ya? Y no puedes avanzar más. Entonces, fatiga crónica, por ejemplo, esto también ahora se llama más bonito psiconeuroinmunoendocrinología, pero es una medicina germánica del doctor Hammer. Son nombres, ¿ya? Que lo han atacado infinito. ¿Por qué? Porque si todo el mundo supiera las leyes de la biología que descubrió el doctor Hammer, se enfermaría en la mitad de las personas, haría la mitad de cirugía y la mitad de medicamentos se venderían. Entonces, a él lo persiguieron en Europa toda su vida. Cuando descubrió esto de buena intención, salió en la tele diciendo, mira, descubrí esto espectacular. Y es increíble, lo mandaron a la cárcel varias veces con juicios falsos, donde los 10 testigos, nadie lo había demandado, sino que lo demandaron por él, unos gallos de una farmacéutica y cosas así. Lo persiguieron. Lo demandaron coludidos con todos los gallos de los juicios, donde, ¿cómo se llama? Donde los testigos a favor, 10 testigos a favor, todos testigos a favor, no lo dejaron a último minuto testiguar contra él. Fue una persecución horrible, porque si todos supieran estas leyes biológicas de la nueva medicina germánica, se enfermaría la mitad de la gente, la mitad se vendería la mitad de los medicamentos y sería la mitad de la cirugía. Entonces, es todo una cosa gigante que en nueva medicina germánica se enseña entre médicos. Pero también, por ejemplo, gente que con conocimiento psicológico puede ayudar súper bien conociendo estas cosas y toda la gente puede saber las leyes. ¿Y por qué el doctor Hammer le ha enseñado entre médicos? Porque si tú estás tratando una enfermedad dura, por ejemplo, un cáncer, una cosa así, si tú no sabes las cosas médicas, puedes matar a la persona, derechamente. Y existe algo que se llama, ¿cómo se llama existen copias, ¿ya? De la nueva medicina germánica, que son lo mismo, pero es una copia de alguien no certificado por Hammer. Que cuando no se certificaba, no podía ir como ejercer porque iba a matar gente. ¿Cachai? Claro, es delicado. Entonces, los tipos que no se certificaron dijeron, vamos a copiarle todo y le pusieron otro nombre. ¿Ya? ¿Y eso Entonces, se llama? ¿Cómo se llama esa medicina? Y justo se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Biodecodificación. La biodecodificación. Es una copia de germánica de los gallos que no pasan los cursos. Pero no basado con médicos, sino que gente que no era realmente del área médica. No la aprendieron bien o lo que sea. Entonces, siempre es porque descubrió cosas universales, Hammer. No se certificaron. Entonces, Hammer era muy cuidadoso porque no quería que efectivamente lo hiciera mal y matara a la gente. Y segundo, dejara mal a la cuestión como si no funcionara. El tipo tenía una curación de cáncer como 90%. Claro. Solo con eso. Entonces, parte del eje que se tiene que hacer cuando uno ve a una persona integralmente para curar una enfermedad es otro eje, hay varios ejes. Super. Estamos hablando de la parte me queda clarísimo. lógica de Felipe, ¿y la medicina antroposófica? Porque gran parte de lo que tú estás hablando tiene mucho que ver cuando tú hablas sobre la visión de las dimensiones, o sea, en lo macro, por ejemplo, la medicina antroposófica ve mente, cuerpo, alma y últimamente incluso incorpora el tema del espíritu. Bueno, esa es una línea paralela bastante buena y es integral en sí misma,
¿ya? Una línea paralela. Los alemanes son los que más han descubierto esta medicina como complementaria, entre comillas, que ahora van a ser la medicina oficial. La medicina de sistema va a ser la medicina oficial en el futuro. Súper interesante. La cosa es que lo más probable es que lo intenten hacer como con tecnología avanzada nomás, ignorando dormir, ignorando manejo del estrés, ignorando los principios de la antroposofía. Lo tratan de hacer como vendible. Está bien vender cosas, no hay ningún problema. Está mal vender cosas si es que estáis matando gente, ¿ya? Que es lo que pasa normalmente con medicina. Entonces, la antroposofía es todo es una línea paralela, sistémica. Yo había comentado al principio que muchos grupos hicieron diferentes medicinas sistémicas y ahora el nombre como paraguas es como medicinas de sistemas. Pero es toda una línea paralela que es súper sistémica. Yo estoy súper en acuerdo, ¿ya? Y todo tiene su propia filosofía, es súper bonito, espectacular, y no hay ningún problema con tener terapias de eso, así, y es una ya como completita, ¿ya? En sí mismo paralela a todo esto que es más nuevo en cuanto a descubrimientos como científicos, como más mainstream. Esta línea es más mainstream, y va a ser lo mainstream, esto que estamos hablando. La parte no de medicina germánica es difícil que sea mainstream, porque hace que las otras cosas vendan menos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la línea de biología de sistema va a ser lo mainstream en el futuro, ¿ya? Así es. Paralela a esta otra tipo de medicina, paralela a medicina india, paralela a medicina china, todos son súper bien. Sí, dos principios básicos: la medicina tradicional occidental es mala para enfermedades crónicas, por lo tanto elige a cualquier otra, y es muy buena para urgencias, así que elija esa. Me voy a dar gotita ya a homeopáticas, que yo entiendo cómo funciona la homeopatía y súper bueno para enfermedades crónicas, a un tipo con una pierna quebrada, ¿ya? Se va a morir en una hora, ¿ya? Esa es la cosa. Para urgencias, medicina convencional es la mejor de la historia de la humanidad, pero es la peor para enfermedades crónicas. Y todas las otras son mejores para enfermedades crónicas. Sí, pues, porque al final, en el fondo, la medicina de urgencia es la que salva, porque en el minuto tienes que parar una hemorragia, tienes que parar Exacto. cosas, pero como para las enfermedades crónicas, la verdad es Sí. que nosotros somos algo integral, somos una persona completa, no somos solo un hueso que se quebró, somos un montón de otras cosas, entonces buscar las causas raíz es lo que yo siempre les he enseñado a mi comunidad, y por otro lado, mi comunidad tienen una ventaja ante otras personas para poder hacer las terapias contigo también, porque son muy constantes, porque para poder hacer los ejercicios sistémicos con las letras necesitamos 90 días de hacer todos los días el mismo ejercicio. Entonces, son personas constantes y yo tengo que dar el ejemplo ahora porque me dieron un montón de medicinas que voy a tener que estar tomando en este taller. Felipe, muchísimas gracias. La última pregunta que quedó aquí en el aire fue que, ¿cuáles son los carbohidratos ultraprocesados? ¿Son la Azúcar. vienesa? Ya. No, azúcar. El más procesado. Mira, el carbohidrato, súper importante la pregunta. Sí, ¿no es cierto que hablamos de los carbohidratos? El carbohidrato en general es malo. Hay algunos carbohidratos específicos, como el xilitol, que te mata la microbiota mala de la boca y cosas así, ¿ya? Pero los carbohidratos que uno come en general son malos, incluso lo de las frutas, pero la fruta tiene tan poco y tiene tantas cosas buenas que protegen al cuerpo del mismo carbohidrato de la fruta, que al final, sumando y restando, hace muy bien, ¿ya? Pero tiene un carbohidrato malo. Esa fructosa de la fruta es mala. Es de los peores, de hecho, porque no se procesa, va directo al hígado, así, ¿ya? Pero tiene tantas cosas buenas que no importa, ¿ya? Entonces hay diferentes tipos de carbohidratos malos, todos los carbohidratos que no tengan, que sean en polvo, ¿ya? Por ejemplo, el azúcar, que no tenga fibra, que no sea durito, como el que está en la lechuga, por ejemplo, ¿ya? Esos son buenos. ¿Por qué? Porque tú puedes ver un paquetito de tallarines, ¿ya? Entonces tú ves atrás la cantidad de carbohidratos que tiene, pero también dice la fibra, a veces.
Por ejemplo, tiene 30 gramos de carbohidrato una porción y 0 de fibra. Igual, tú a los carbohidratos le restas la fibra. Igual, 30 gramos de carbohidratos. Y después toman integrales. Y dice 30 gramos de carbohidratos por porción y 2 de fibra. Igual, 28 carbohidratos, la misma cosa. Solo que te demoras más en hacerlo, lateralmente. ¿Ya? Entonces, no es solo mirar lo que hay. pero si tú agarras una lechuga, te va a decir esto de carbohidrato y esto de fibra. Ya. Esas, todos los que no sean fibra, por lo menos igual a la cantidad de carbohidratos, por ejemplo, tú agarras un guasil o alguna cosita así como esta de poroto y te dice, ponte, algunos te dicen 10 gramos de carbohidratos, pero 10 de fibra. Aceptable. Siempre, por lo menos, igual de fibra que carbohidrato o más fibra que carbohidrato, y las verduras tienen más fibra que carbohidrato, excepto y las uvas, que tienen harto carbohidrato. Okay. Y es verdad eso de que dicen que cuando uno come fruta, no es lo mismo tomarse un jugo de fruta que tomarse una ensalada de frutas. Exacto, porque el jugo muchas veces te rompe la fibra o saca la fibra. Entonces te queda la fructosa que hace mal. A mí me gusta la fruta entera, no me gusta. Y se come porque así el cuerpo está hecho para comerla. Exacto, a lo antiguo, ¿no? A lo mono. Maravilloso tu intervención. ¿Alguien le queda alguna consulta? ¿Alguna duda con lo que hemos hablado? Estamos claros que para poder ayudar al cuerpo y ayudar nuestra mente, tenemos que hacer todo. No es que ya hoy día voy a hacer ejercicio y en 2 meses más voy a hacer de nuevo. No, es constantemente, todos los días, pero como ya lo hemos visto con las clases de hábitos atómicos, ¿cierto? Una a la vez, uno a la vez. Primero, insertado entre medio de 2 hábitos para que no se nos olvide y así vamos a ir adquiriendo otros tipos de hábitos que los vamos a ir viendo dentro del taller. Por tiempo vamos a liberar al doc para que no se nos acueste tan tarde, hoy se levanta temprano. Y vamos a dejar la clase hasta acá porque técnicamente mi computador guateó, no quiso hacer la presentación, no quiso compartir. Yo por más que intenté, no hubo caso, así que les voy a mandar la presentación y les voy a comentar qué es lo que hay dentro del programa para quienes se interesen en entrar, que va a estar. El doc va a ser mi garantía. El que no tenga resultado conmigo, lo tiene con él. Yo lo mando para allá, yo le pago la consulta. Porque en realidad a mí me interesa que la gente esté bien, porque queramos o no queramos nosotros, desde que tenemos más de 40 y un poquito más, somos la generación realmente que está haciendo el cambio. Porque nosotros éramos los que jugábamos a pie pelado en la calle, todo sucio, y después nos entrábamos y nos duchaban y hacíamos vida. Y los jóvenes actuales tienen ansiedad, tienen burnout, tienen un montón de problemas porque no saben convivir con otras personas y porque no se saben alimentar. No es que el niño no le gusta, no le gusta la verdura, come puro carbohidrato. Y la verdad es que a nosotros nos obligaban a comer las comidas y mal no nos hicieron. Pero comíamos, ¿qué comíamos? Comidas naturales. La que estaba del árbol, lo de la verdulería de la esquina, el tomate sin lavar. Pero ¿qué nos iba a dar un chorizacol? Era todo lo que nos iba a dar, pero por lo menos nuestro cuerpo iba a estar teniendo ese sistema inmune bien protegido. Entonces, mi garantía con este taller, ustedes saben que yo hago talleres hace mucho rato, el básico, el medio y el avanzado van a estar en este taller, los 3 talleres juntos. Además, voy a tener esta maquinita, que es lo que he comentado un poco de la mitocondria, que esto ayuda a regular la mitocondria, y la vamos a ver, yo estaba viendo también, encontré programas para el hígado, y también hay programas para los riñones, te los voy a mandar para tu cliente, o sea, tu paciente. Y además vamos a tener doble garantía, que es la Gili, y en caso ya estratosféricamente raro de que no consigan un, un total sanación, como yo ya lo he visto en mucha gente, vamos a tener al doc que les va a dar una consulta para que puedan hacer este bioescáner que me hizo, que de verdad yo lo encontré fascinante, porque a mí el Healy me sanó los oídos, ustedes saben. Yo antes usaba audífonos y ahora ya no uso audífonos. Por tanto, lo de las microcorrientes para mí funcionan totalmente. Pero hay un montón de otras cosas que
son tantos programas y tantas cosas que se me han ido juntando con el tiempo, que claro, tuve que ir a un doctor porque todos los médicos me estaban diciendo, oiga, usted ya váyase para la casa más o menos. Y el doc me dice, no, hay solución para esto. Entonces yo dije, no, tengo que recomendárselo a toda mi gente. Por eso lo hicimos participar hoy día, así que muchísimas gracias por estar acá, Felipe, y por todo lo que nos has enseñado, porque la verdad que estoy yo fascinada. No tenía idea que esta medicina existía, yo me había cerrado a los médicos y esto me vuelve la vida y me vuelve las ganas de creer en la medicina. Muchas gracias. Gracias. Gracias Gracias, por buenas estar acá, noches. chicos. Bendiciones para todos. Mucho. Gracias. Antes que terminemos, ¿ya? Vamos a poner la... Gracias, Felipe. Gracias. Cuando pongan la camarita para que nos vean. Gracias. ¿Sí? Ahí. Y vamos a sacar al doc. Ay, ¿cómo se los anclajos? Se pusen anclajes. Ahí. Ya. Ahí estamos todos. Prendan las camaritas para que salgan con el doc, pues, no sean así. Y como esta es la primera clase de serendipia, vamos a poner la C de este consciente, de caligrafía consciente. Verito, tu cámara todavía está apagada, Verito. Mira qué lindo, Verito. Aquí estamos. Aquí. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Por lo menos tengo los nombres. Los nombres los estoy tomando porque este taller, si ustedes asisten al 80% de las clases, tienen devolución del dinero, por si acaso. Porque a mí lo que me interesa es que lo terminen, no quedarme con su plata. Lo que me interesa es que ustedes funcionen como personas completas, integrales, y que tengan esa salud que va a ayudar para el futuro a nuestros nietos y a todas las personas que queremos. Porque también nosotros también somos contaminantes para otros. Así que muchas gracias. Chao, chao. Me perdí la Chao. foto. Me perdí la foto. Chao, chao. Sí, sí. Chao, Héctor. Chao, chao, que estén bien. Gracias.